Buenas tardes a nuestros queridos oyentes, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Es lo que es, en esta oportunidad la serie Ideas para Bolivia, en donde buscamos generar un espacio de opinión sobre distintos temas estructurales que aquejan a nuestro país en áreas como la justicia, la salud, la educación, las relaciones internacionales, y donde buscamos justamente conversar con expertos que tengan una trayectoria, una experiencia en estas distintas áreas para que nos den sus perspectivas sobre los problemas y conversar posibles soluciones, sobre todo ahora en Bolivia, que estamos viviendo un cambio político importante en este año, un posible cambio político importante. En esta oportunidad nos acompaña el doctor José Antonio Rivero, profesor, docente de Derecho Constitucional hace más de 37 años en la Universidad de San Simón. Fue magistrado del primer Tribunal Constitucional de Bolivia. Es además presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y autor de 15 libros de Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor, por darnos el tiempo y el espacio para conversar en esta oportunidad sobre la justicia boliviana, la administración de la justicia en Bolivia y cuáles son las perspectivas y por qué también es necesaria una reforma a nuestro actual sistema judicial. Yo soy el agradecido, querido Benjamín, por esta entrevista para abordar un tema que concierne a todos los bolivianos, a todas las bolivianas, por el papel trascendental que desempeña el sistema judicial del Estado en un Estado constitucional de derecho y en democracia. Muchas gracias, doctor. Bueno, entrando ya un poquito en calor, quería preguntarle a usted, en su larga trayectoria, ¿cuál cree que son los principales problemas que hay en la administración de justicia boliviana? Es decir, un ciudadano promedio, cuando tiene un problema, puede ser un problema de índole civil o un problema más grave, ¿cuáles son los principales problemas que encuentran los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de justicia de Bolivia? Son muchos. El sistema judicial del Estado boliviano se encuentra sumido en una profunda crisis, una crisis estructural que si bien venía arrastrando de décadas atrás, en los últimos 15 años ha tocado fondo. Esta crisis se manifiesta, como lo han señalado el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial en su informe después de su visita en loco el 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de su visita en loco del año 2024, decía que la crisis se manifiesta primero en una permanente y sistemática violación del derecho de acceso a la justicia. ¿Esto qué significa? En primer lugar, gran parte de la población boliviana no puede acceder al servicio judicial por varias razones. La primera es que de 339 municipios que conforman el Estado boliviano, solo 180 cuentan con juzgados. Eh, Juzgados, ni siquiera servicios judiciales. Los servicios judiciales están en las capitales de departamento y ciudades intermedias, porque un servicio judicial comprende juzgado, tribunal, un instituto de investigaciones forenses, médico forense, médico, policía judicial científica. Hay eh, más de 130 municipios que solo cuentan con juzgados, solo juzgados. El resto de los municipios no cuenta siquiera con juzgados. Entonces, en esos municipios, las y los bolivianos no pueden acceder al servicio judicial para resolver sus problemas. Segunda, por los altos costos del sistema. Y tercera, porque para poder meter al sistema judicial un conflicto de menor cuantía, los ciudadanos y las ciudadanas tendrían que incurrir en gastos elevadísimos y estarían sometidos a una crónica retardación de justicia, motivo por el que casi 2/3 de la población no accede al servicio judicial para resolver estos conflictos de cuantía menor.
Una segunda forma en que se manifiesta esta crisis es una crónica retardación de justicia, pues el promedio de duración de un proceso judicial en materia penal es de 10 años. El promedio de duración de una demanda en materia civil es de 12 años. Y eso es elevadísimo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en resguardo del derecho al debido proceso, en su garantía mínima de ser juzgado en plazo razonable, un proceso penal en todas sus etapas, incluido la casación, y a pesar de la grave complejidad del asunto, no debe durar más de 5 años. Pero hay procesos que no son complejos, que no deberían durar ni siquiera un año. En Bolivia hay un promedio que he mencionado. Tercera forma de manifestación de esta crisis es la ausencia, falta de independencia e imparcialidad en jueces y magistrados debido a una alta injerencia política a través del sistema de designación, de selección y designación, por lo que hay ya muy pocos jueces, muy pocos magistrados que desempeñan su labor con absoluta independencia, sometidos solo a la Constitución y la ley y con imparcialidad. Gran parte de los jueces lamentablemente están actuando sometidos al poder político, al poder económico e incluso al poder fáctico, lo que distorsiona el funcionamiento del sistema judicial porque se toman decisiones arbitrarias, decisiones ilegales, se instrumentaliza el sistema judicial para desplegar una persecución con fines políticos, una persecución selectiva a las y los bolivianos que piensan diferente al esquema de gobierno. Y no solo en gobierno, en los diferentes gobiernos los jueces van cambiando de alineación al gobernante de turno. Finalmente, podría decir, de una lista larga, las más importantes formas de manifestación de esta crisis y lo que tienen que enfrentar los bolivianos es la mala calidad del servicio judicial. Fallos totalmente inmotivados, no razonablemente justificados, decisiones injustas, poco razonables, contrarias a los mandatos constitucionales, contrarias a los mandatos de la ley. Se da el caso de que en graves violaciones de derechos humanos y derechos fundamentales se deniega la tutela, se deniega la protección y en casos donde no hay violación de derechos, pero por la influencia política o económica se otorgan protecciones cuando no corresponde hacer. Esta es lamentablemente la situación en que se encuentra el sistema judicial en Bolivia. Perfecto. Entonces, a mí ahora me gustaría ir haciéndole ciertas preguntas sobre los principales problemas que usted acaba de tocar. Partiendo por el primer punto que usted tocó. No sé si sea el término correcto, pero quizás para explicarlo en términos simples, primero hay una falta de infraestructura o de capital humano en, digamos, la mayoría del país, sobre todo quizás en las ciudades intermedias, en las ciudades más chicas. No hay un acceso a tribunales de justicia, a personal que esté capacitado o dispuesto para poder resolver las diferentes causas o problemas judiciales. Mi pregunta es, considerando los recursos económicos, digamos, que tiene el Estado boliviano, ¿es viable quizás en el corto plazo revertir esta situación o por qué no se hace? ¿Tiene un costo monetario muy alto? ¿Es que no hay la voluntad política? ¿Hay la posibilidad de financiar quizás con financiamiento de la cooperación internacional estos temas? ¿O por qué no se ha hecho? Digamos? Si es tan evidente la falta de juzgados en la mayoría del país, ¿hay una solución pronta o Bolivia está todavía lejos de poder alcanzar un nivel de desarrollo en ese tema? Bueno, lo que hay que decir es que toda crisis como fenómeno social tiene causas y factores que la generan. Y así como las formas de manifestación de la crisis son diversas, también las causas son diversas. Una principal causa es de orden económico, la asignación presupuestaria. Sucede que en los últimos 15 años ha ido reduciéndose cada vez más, el año que pasa, la asignación presupuestaria de tal manera que el promedio es del 0,55% para todo el sistema judicial, que comprende
el órgano judicial, el Ministerio Público, la Policía Judicial y Defensoría Pública. Entonces, esa asignación es la más baja que hay en América Latina. Un estado después de Bolivia con baja asignación presupuestaria es el Paraguay, el 2% de todo el presupuesto del estado. Y el complemento, ese 0,55% de asignaciones de todo el presupuesto del estado. En Centroamérica hay estados como Guatemala que reciben una asignación del 4,5%, Honduras el 4% de todo el presupuesto. Entonces, es posible solucionar esta falta de servicios judiciales con la creación de juzgados, ministerio público, etcétera. Es posible. Cuanto más antes es posible. No hay necesidad de acudir a cooperación internacional que podría comprometer la independencia del judicial. Lo que se tiene que hacer es que exista una voluntad política de los actores que están en el legislativo, que aprueban el presupuesto, en el Ejecutivo, que centralizan el presupuesto sobre la base de la formulación del órgano judicial a través de su autogobierno, que es el Consejo de la Magistratura, incrementar la asignación presupuestaria cuando menos a un 3% de todo el presupuesto general del Estado. Y esto hay que incorporar como un mandato expreso a la Constitución, como acontece en otros estados, de manera que el judicial no tenga que estar negociando cada año su partida presupuestaria con el Ejecutivo y el Legislativo comprometiendo su independencia. Entonces, con una mejor asignación, vamos a tener primero la creación de juzgados en todos los municipios, el incremento de juzgados en aquellas ciudades capitales de departamento donde hay un mayor crecimiento poblacional, por lo tanto, mayor flujo procesal para evitar la crónica retardación de justicia, dotar de infraestructura, dotar de equipamiento con tecnología de punta para precisamente ayudar a abreviar procedimientos extremadamente rituales y poder impartir justicia con prontitud, con oportunidad. Todo eso depende de una voluntad política. El año 2023, un grupo de juristas, entre ellos mi persona, iniciamos una cruzada nacional en Bolivia, proponiendo la reforma parcial de la Constitución por iniciativa ciudadana, como está previsto en la Constitución, pero para lo que, habiendo formulado el proyecto socializado, iniciamos la campaña de recolección de firmas de apoyo a la iniciativa, porque la Constitución exige un mínimo del 30% del último padrón electoral y que eso suponía que reunamos 1.500.000 firmas. Lastimosamente, solo logramos reunir 833.000 y fracción de firmas y nos quedamos en el camino. En aquella propuesta estaba precisamente incorporar en la Constitución este mandato imperativo para mejorar la asignación presupuestaria, además de otras reformas urgentes para enfrentar esta crisis y transformar estructuralmente el sistema judicial. Muy bien, y en ese sentido quisiera también tocar algo que eh, usted mencionó en su segundo punto, que es una crónica retardación de la justicia, es que los procesos judiciales en Bolivia son muy largos, ¿no? Ahí yo quisiera compartir un poco mi experiencia, no tan vasta como la de usted, pero como estudiante de Derecho, a mí me ha tocado tramitar causas, bueno, una causa familiar, ayudar a tramitar en realidad una causa familiar en Bolivia, y también como estudiante de Derecho he tenido que tramitar acá en Chile. A mí me parece que ya hablando en el tema de la burocracia judicial, qué tan terrible nos pudiera compartir que es la burocracia judicial en Bolivia. Desde mi experiencia, por ejemplo, acá en Chile, y sé que no solo en Chile, sino que prácticamente en todos los países de la región, existe, por ejemplo, una carpeta electrónica. Es decir, si usted realiza un trámite en un juzgado, en un tribunal, prácticamente le notifican a usted como si fuera un correo electrónico, ¿no? En una página oficial del Poder Judicial. Pero en Bolivia no. En Bolivia usted para enterarse de lo que está pasando en sus causas tiene que ir al juzgado, ¿no? Al Palacio de Justicia,
tiene que hacer unas filas enormes. Hay que ver si encuentran el expediente, porque a veces lo llevaron al archivo o se tardan en buscarlo, y luego uno no puede revisarlo con calma porque el expediente se tiene que quedar ahí. Entonces uno tiene que ir y sacar una fotocopia, y resulta que hay una fotocopia en el Palacio de Justicia en Santa Cruz cada 5 pisos, y para sacar una fotocopia usted a una parte del expediente tiene que hacer una fila de 1 hora, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué cree usted que no hay una voluntad de nuestras autoridades a modernizar esa parte del Poder Judicial? Digamos? Algo que, a mi juicio, quizás no sería tan dramático. Países como Paraguay, Chile, Perú han dado importantes avances en el tema de digitalizar la justicia. Es algo que tiene sin duda un impacto mayúsculo para las personas que tienen que ir a poner su tiempo en tramitar sus causas, o para los abogados, y qué tanto eso podría ayudar a acelerar la tramitación de las causas en el país. A ver, el tema de la retardación de justicia tiene también múltiples condimentos, así en términos casi culinarios, múltiples causas. Una de ellas es esta de seguir tramitando los procesos en un sistema escriturado del siglo XIX, con unos expedientes llenos de papeles, con expedientes de 500 hojas y varios cuerpos, costurados con hilo, las notificaciones totalmente artesanales, que pueden en parte ser resueltos a través de la digitalización o la creación de los expedientes virtuales, el uso de la tecnología para las notificaciones de las diferentes de los diferentes actos procesales a las partes. Pero no solamente eso es suficiente. Hay que cambiar la legislación procesal que está anclada en un formalismo exegético decimonónico, pidiendo procedimientos formales, rituales innecesarios y que les encanta hacer a los jueces. Hay que mejorar la formación profesional, porque en la universidad estamos reproduciendo ese mecanismo, haciendo énfasis en estos procedimentalismos, no en el fondo, y que los abogados, en vez de defender, orientar su accionar de la defensa hacia el fondo, se quedan en la forma planteando incidentes dilatorios, que yo los llamo chicana judicial. Eh, entonces, también hay que transformar desde la organización y funcionamiento de cada despacho judicial, porque hay un juez que tiene que hacer de todo, desde instalar y administrar la audiencia, emitir decretos de mero trámite, ordenar despachos instruidos, provisiones citatorias, disponer, se expidan mandamientos, además de dictar sentencias. Entonces no hay tiempo que le alcance. Hay que poner un juez que se encargue de llevar a cabo la audiencia, dictar la sentencia, y un administrador judicial experto en administración judicial que se encargue de todo lo que es la mera providencia, organización del expediente, etcétera. Hay que modernizar para que funcione con la rapidez necesaria el procedimiento. Y finalmente, hay que hacer una distribución procesal del flujo procesal de las causas de los expedientes razonablemente entre diferentes jueces. Hoy no existe aquello porque hay jueces que tienen que dictar al año hasta 380 sentencias, que materialmente es imposible porque todos los días tendría que dictar una sentencia, incluyendo fines de semana y feriados. En cambio, hay otros jueces que en todo el año dictan 10 sentencias. Entonces hay que reorganizar, distribuir el flujo procesal. Eso nuevamente requiere de un experto en administración judicial. ¿Quién debe encargarse de eso? El Consejo de la Magistratura. Lamentablemente, está mal diseñado ese consejo, no llegan expertos en esta materia que se ocupan de todo menos de organizar. Entonces, finalmente, para cerrar esta parte,
El transformar depende, por un lado, de recursos económicos para dotar de tecnología de punta que permita virtualizar, digitalizar los expedientes, crear los expedientes virtuales, etcétera. Se requiere recursos. Y ya dije que carece de recursos el sistema judicial. Hay que resolver el problema de la asignación presupuestaria. Dos, hay que modificar las leyes procesales. Tres, hay que reconducir la formación profesional. Y finalmente, cuatro, hay que reestructurar el Consejo de la Magistratura colocando consejeros expertos en la materia. Perfecto. Y ahora una tercera pregunta que tenía que ver también con su tercer punto, que es la independencia del Poder Judicial. Bueno, este es un tema que ha estado mucho en la agenda pública, sobre todo, yo creo, después del 2016, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional avaló una repostulación de Evo Morales, a pesar de que claramente estaba prohibido de reelegirse, ¿no? Y bueno, han habido múltiples episodios donde se ha cuestionado la independencia del Poder Judicial. Eh, Ahora último, también se habló mucho del tema de los autoprorrogados en el Tribunal Constitucional. Es decir, yo creo que la gente tiene bastante claro la interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Así que yo quiero hacerle una pregunta un poco distinta. Considerando la historia, digamos, judicial de Bolivia, ¿este es un problema reciente o es un problema que ha existido siempre? Es decir, ¿hubo algún punto donde hubo independencia del Poder Judicial en Bolivia o quizás hubo más independencia? ¿Y cómo hemos ido degradando o se ha ido degradando esta condición de independencia del Poder Judicial en el tiempo? Creo que es muy importante conocer si es que alguna vez en el país hubo una independencia importante y cuáles han sido los motivos de este deterioro para ir conociendo también cuáles serían las posibles soluciones. El tema de la independencia judicial eh, tiene su base, por un lado, en que el órgano, en la independencia del órgano, tiene su fundamento en un reconocimiento expreso de la autonomía económica, financiera, presupuestaria y administrativa. Segundo, en la dimensión particular de los jueces y magistrados, el instrumento fundamental para garantizar la independencia es el sistema de selección y designación, es la garantía de estabilidad laboral y la garantía de protección contra el uso abusivo del derecho de acceso a la justicia y la persecución a los jueces por parte de malos litigantes perdidosos que le echan la culpa a los jueces. Históricamente en Bolivia no hubo una independencia plena debido a que no se cumplía con estas condiciones básicas que acabo de mencionar. Pero yo diría que hubo una época donde empezó a ganarse la independencia, que fue después de la reforma constitucional de 1994, cuando se crea el Consejo de la Judicatura o el Consejo de la Magistratura. Entonces se dota de un órgano de autogobierno para la parte institucional, se instituye el sistema de carrera judicial para los jueces de instancia y los jueces de apelación. Entonces comienza a fortalecerse la independencia judicial. Y en el Tribunal Constitucional fui miembro, puedo garantizar que hubo absoluta independencia judicial por la forma en que fue liderado ese tribunal con su primer presidente, el gran maestro, no, jurista, icono del constitucionalismo boliviano, don Pablo de Levisac. Porque yo soy un convencido de que la independencia se ejerce, no se pide. Entonces, si la Constitución a mí me dice, pues es independiente, tengo que obrar en consecuencia, no debo pedir al que detente el poder político que me dé independencia, es la Constitución que me asigna. Entonces, acá hay también problema de convicción personal, ¿no? Y eso está basado también en la formación profesional de quien vaya a asumir este delicadas funciones. Ahora, en los últimos 15 años se ha deteriorado al extremo esta independencia. ¿Por qué razón?
Una de las razones principales es la disminución en la asignación presupuestaria que ha debilitado institucionalmente la independencia. Dos, son las reformas constitucionales donde se introduce la elección por voto popular de los magistrados de los máximos tribunales de justicia y de los consejeros del Consejo de la Magistratura que se la otorgan. Y en las dos experiencias primeras, la de 2011 y la de 2017, hemos presenciado las bolivianas y bolivianos como desvergonzadamente el poder político ha secuestrado al judicial, habiendo hecho designación de selección, rectifico, de candidatos a magistrados y magistradas en la Asamblea Legislativa sobre la base de la afinidad ideológica y política, no la comprobación pública de las idoneidades. De manera que impusieron candidatos vinculados al partido de gobierno, vinculados al gobierno, ex altos funcionarios, ex ministros, ex viceministros de Estado que tienen vinculación ideológica y que eso motivó la protesta ciudadana, el rechazo de la ciudadanía al sistema, al grado de que en la elección del 2011, el 64% de los votos emitidos fueron la suma de votos nulos y blancos, y el 2017 el 68% fueron votos nulos y blancos, de manera que los magistrados fueron elegidos con márgenes muy bajos. El séptimo magistrado del tribunal en 2011 fue elegido con el 1% del padrón electoral, el 1%. Y claro, estos que han llegado al cargo no por sus méritos, no por su trayectoria, no por sus idoneidades, sino por favor político, han devuelto la gentileza subordinándose totalmente al gobierno de turno. Ahora, ¿qué sucede con los jueces de instancia y jueces de apelación? eh, Estos consejeros del Consejo de la Magistratura, electos por criterios políticos e ideológicos, seleccionan candidatos y hacen ternas para que los jueces de apelación, que se llaman vocales del Tribunal Departamental de Justicia, sean designados por un Tribunal Supremo de Justicia cuyos magistrados fueran elegidos por criterios de afinidad política. Entonces, ¿cómo designan a quienes tienen afinidad política e ideológica con el gobierno? Y respecto a los jueces de instancia, este Consejo de la Magistratura, integrado por consejeros electos con afinidad política, reproducen al designar jueces de instancia, porque es su competencia, no sobre la base de una verdadera comprobación pública y transparente de idoneidad, sino otra vez por base de afinidades políticas. Hubieron escándalos públicos no investigados ni sancionados respecto a denuncias de haber cobrado dinero para designar jueces, denuncias de haber no solo denuncia, no, se verificó que designaron a un exdiputado del partido de gobierno, filtraron grabaciones de cómo el presidente del Consejo de la Magistratura le pide a un diputado del partido de gobierno que sugiera los nombres para designar jueces afines al partido. Entonces, pues ahí se llevó al extremo del debilitamiento de la independencia de jueces y magistrados. La Constitución prevé el sistema de carrera judicial. El Consejo de la Magistratura no terminó de implementar el sistema de carrera judicial. Y la Ley 025 excluye del sistema de carrera judicial a los jueces de apelación, reduciendo la carrera solo a los jueces de instancia, excluyendo incluso al personal de apoyo jurisdiccional. Entonces, esto muestra cómo en los últimos 15 años se ha debilitado al extremo la independencia judicial, la independencia de jueces y magistrados, que es necesario enfrentarlo modificando radicalmente el sistema de selección y designación que está previsto en la Constitución y en la Ley 026. Entonces, bueno, estábamos conversando sobre el tema de eh, la independencia del Poder Judicial. Eh, yo quisiera que nos dé usted una perspectiva eh, un poco más también para el ciudadano común. ¿Por qué nosotros como bolivianos debería preocuparnos esto? Porque yo entiendo que quizás alguien podría decir, bueno, está bien, no hay independencia, pero eso quizás es para la gente que está en política, para la gente que
no está de acuerdo con las ideas del poder, entonces se arriesga a someter un proceso, pero yo que soy un ciudadano común y corriente, que quizás tengo un problema civil, ¿no? Con mi casita, con una compraventa, porque es relevante para cada uno de nosotros, los bolivianos, poder obtener y por qué tenemos este deber de defender la independencia judicial. Por muchas razones. Eh, la primera razón es por el papel que desempeña el órgano judicial, el sistema judicial en un Estado democrático constitucional de derecho. El sistema judicial nos garantiza, si funciona bien, la seguridad jurídica y seguridad ciudadana. ¿Cómo hace eso? Racionalizando el ejercicio del poder, controlando el ejercicio del poder político, del poder económico, para evitar los excesos, los abusos de poder, las arbitrariedades, que ningún agente lo detenga sin justa causa a una persona, que el Estado no le despoje de sus bienes sin justa causa a una persona. Dos, ¿cómo nos garantiza seguridad jurídica? Protegiendo los principios democráticos, como la alternancia en el ejercicio del poder político, como el respeto a las minorías por parte de las mayorías, como la vigencia plena de las libertades ciudadanas, la libertad de pensar diferente, la libertad de opinar diferente, que se llama libertad de expresión. Luego, la justicia pacifica a la sociedad. ¿Cuándo y cómo? Otorgando protección inmediata y efectiva a los derechos humanos y derechos fundamentales cuando estos son violados por el poder político, por el poder económico o por el poder social. De manera que si los jueces otorgan protección oportuna, inmediata, hay paz y tranquilidad en la sociedad. En cambio, si no otorgan protección oportuna, inmediata, como actualmente acontece, la sociedad se violenta. La gente sale a las calles a protestar, sale a bloquear carreteras, sale a bloquear las calles porque no hay un juez que les resuelva el problema. Entonces está utilizando el lenguaje de la violencia, la protesta con violencia, que al final afecta a toda la sociedad, no solo a la autoridad, porque paraliza el aparato productivo, impide el normal desenvolvimiento de las actividades sociales. Finalmente, el judicial pacifica a la sociedad resolviendo los conflictos entre particulares o de los particulares con el Estado, pero sobre la base de aplicación estricta de la Constitución y la ley, con decisiones que tengan razonabilidad, proporcionalidad, justicia, el justo medio. Ahora, si la justicia no cumple ese rol, no hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay inversión privada. Si no hay inversión privada, el resultado es que no hay crecimiento económico, no hay fuentes laborales. Nuestros jóvenes no tienen, salen de la universidad, no tienen dónde trabajar y empiezan a migrar al exterior o están mirando el aparato burocrático del Estado para ingresar. E ingresar al aparato burocrático es tan difícil, primero que hay que ser militante del partido, ya no hay espacio, entonces se degrada la calidad de vida del ciudadano. Entonces, fíjese usted cuán importante es el papel del sistema judicial en el Estado, porque tiene que proteger al Estado de Derecho, tiene que brindarnos seguridad jurídica y seguridad ciudadana a las y los bolivianos para evitar esta alta conflictividad social en la que hoy nos encontramos con una polarización extrema que es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Vamos a evitar que estalle y restablecer la paz social en la medida en que recuperemos al sistema judicial del secuestro político en el que se encuentra actualmente. Muy bien. Y como una pregunta subsecuente, el problema de la independencia judicial en Bolivia, usted un poco hacía el recorrido histórico
de cómo se ha ido degradando en los últimos 15 años el sistema judicial. Eh, yo le quiero preguntar, ¿es un problema político o es un problema, digamos, estructural o legal, en el sentido de que se ha degradado el poder judicial por razones políticas o porque en Bolivia no existe una constitución que proteja su independencia? Es decir, aquí es un tema político, un tema donde la sociedad debería quizás preocuparse más de la independencia judicial, o es un problema de que nuestras leyes son muy permisivas para el poder político y no aseguran la independencia judicial. Es un problema estructural complejo. Ya le decía, un un primer factor para el debilitamiento es el tema económico. Un segundo factor muy fuerte y poderoso es el tema político que se genera a través del mal diseño del sistema de selección y designación de jueces y magistrados. Pero hay un otro factor concurrente, la formación profesional. Y ahí yo además retrocedo y voy a la educación. La educación se ha deteriorado en Bolivia. Cuando hablo no solo de la instrucción, no la educación formal, sino la educación en el sentido pleno de la palabra, que desde el hogar no estamos educando con valores y principios a nuestros hijos. En la sociedad no estamos aportando a una educación con valores, principios. Tenemos medios masivos de comunicación social, las redes sociales, la televisión, que en vez de aportar a una buena educación, están aportando en sentido contrario. El sistema formal se ha deteriorado desde el diseño curricular, la ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos formando hombres con libertad, con independencia. Y luego la universidad, las facultades de derecho que están en crisis porque hay un diseño curricular para formar abogados para la vieja Bolivia. No voy a ser tan duro, yo diría que incluso para principios del siglo XX, porque está anclado en el formalismo exegético decimonónico del siglo XIX y el positivismo clásico de principios del siglo XX. Entonces, a partir de eso, pues estamos teniendo profesionales que primero buscan entrar al sistema judicial no por vocación, sino, no voy a generalizar, hay excelentes, pero hay algunos profesionales que al no poder atender un estudio jurídico prefieren tener un cargo en el judicial para tener un sueldo seguro. Y por lo tanto, su mala formación hace que sean tan dóciles para subordinarse al poder político o al poder económico. Porque decía, la independencia se ejerce, no se pide. Entonces, en la medida de la buena formación, alguien que tiene una formación sólida, en el primer intento por parte del poder político va a poner freno. Y si le amenazan con decir, pero si no obedeces, te vas a ir, yo me voy cuando yo quiera, porque acá estoy sacrificado, afuera yo puedo ganar más si se tratara de lo económico. Entonces, es un cúmulo de factores y que tenemos que enfrentarlo las y los bolivianos, empezando por las próximas elecciones generales. Tenemos que exigir de los candidatos que nos expliquen cuál es su plan para transformar la justicia, no solo para reformar, transformar estructuralmente el sistema judicial. Y tenemos que votar en función a ello. Y cuando accedan al poder, tenemos que ser celosos guardianes, exigir que cumplan con la promesa electoral, porque si no transformamos en los siguientes 5 años la justicia, va a acelerarse la polarización, la conflictividad, que reitero es una bomba de tiempo que puede llevarnos a desenlaces imprevisibles. Bueno, y como última pregunta, doctor, y una pregunta más de cara a las elecciones, quería pedirle un poco su opinión más subjetiva, ahora que estábamos conversando un poco de que hay que conocer también la propuesta de los candidatos, no solo oficialistas, sino opositores. Yo escuchaba, por ejemplo, a Samuel Doria Medina tener como propuesta que iba a eliminar el Tribunal Constitucional porque decía que era el origen de los males un poco, ¿no? En este tema de la independencia judicial. Si bien yo creo que es verdad
que el Tribunal Constitucional no ha actuado con independencia, creo que es una propuesta, digamos, con poca sustancia. Es decir, independientemente de sea la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional el que ejerza el control de constitucionalidad, bueno, pueden haber jueces corruptos o en la Corte Suprema o en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí me preocupa un poco, veo con preocupación que no haya en la clase política, digamos, un diagnóstico o un análisis correcto o profundo de cuál es el problema que hay en la Administración de Justicia de Bolivia. Entonces, aquí yo quería que usted comparta un poco su visión para los jóvenes, sea positiva o negativa. ¿Usted ve posible que en los próximos años esta situación, esta mala situación en la que se encuentra nuestra justicia, puede revertirse o es un problema estructural del cual nos va a costar mucho salir, va a llevar muchos años, quizás no tengamos un poder judicial independiente hasta un mediano o largo plazo? A ver, Benjamín, primero que gran parte de los actores políticos no tiene la voluntad de transformar la justicia, porque tienen la esperanza de que si les llega el turno manejen igual sometido a la justicia para sus propósitos de perpetuación del poder, de ejercicio abusivo del poder. Y lo digo esto por la experiencia que cuando iniciamos la Cruzada Nacional, en vez de sumarse a la iniciativa, algunos han hecho campaña en contra, ¿no? Entonces, yo decía que a la hora de definir nuestro voto, especialmente los jóvenes, tienen que ver cuál de los candidatos realmente tiene una propuesta seria, una propuesta que haga creer en que se puede hacer la transformación para luego dar el apoyo y exigir el cumplimiento. Segundo, no podemos perder la esperanza. Lo último que se tiene que perder es la esperanza, porque si no vamos a decir, cerremos el negocio y cerremos la puerta y vámonos del país. Vamos a estar como Mafalda diciendo, paren el mundo que me quiero bajar. No, nos vamos a decir, paren Bolivia, me quiero bajar. Y no podemos, no debemos, especialmente los jóvenes, ¿no? Tercero, eh, es pues una mala propuesta, para decirlo menos, que nos digan que hay que cerrar el tribunal porque los magistrados son unos bárbaros. Esto es como que el vehículo es BMW, lo chocan en la esquina y vamos a decir, hay que cambiar de vehículo. No, señor, hay que cambiar de chofer, no de vehículo. Uno de los grandes avances del siglo XX posguerra, Segunda Guerra Mundial, en materia de protección del Estado constitucional de derecho, de los derechos humanos, ha sido la creación de tribunales constitucionales en el mundo. Nosotros, como siempre, hemos llegado tarde. El primer tribunal constitucional ha mostrado con creces de hacer una justicia constitucional pronta, oportuna, protectiva, razonable, apegada a la Constitución. Hoy nos llegan unos malos operadores y vamos a decir, hay que cerrar el tribunal constitucional. Eso es no tener idea exacta del problema, no tener mínima idea del problema. Y no tenemos que seguir ese camino, pues. Y finalmente, tenemos que, reitero, exigir a todos los políticos, no a uno, a todos, en foros, debates, que nos presenten su plan sobre esta necesidad de transformar la justicia. Tenemos que evaluar conscientemente para emitir nuestro voto. Y finalmente, no esperemos todo de los políticos. Tenemos que asumir la acción y ahí está el reto a los jóvenes. Yo quiero decir acá que quedé muy desesperanzado en mi cruzada de la falta de movilización de los jóvenes. Hubieron algunos que incluso voluntariamente nos ayudaron a recoger firmas, pero una mayoría no entendía, no se involucró en el problema. Creo que no logran percibir la magnitud del problema. Entonces hay que trabajar en la juventud y explicarle primero el rol que desempeña en democracia el sistema judicial, el papel importante que desempeña, describir la situación en que se encuentra nuestro sistema judicial, explicar los riesgos y peligros de aquello y a partir de eso involucrarles porque si los políticos, los actores políticos no quieren emprender la transformación, la tenemos que hacer desde la sociedad civil, tenemos que arrancarles a los políticos desde la sociedad civil para recuperar al sistema judicial del secuestro político partidario en que se encuentra actualmente.
Perfecto, yo concuerdo con su análisis. Creo también que hay mucha voluntad de los jóvenes, eh, quizás hacer respetar el Estado de Derecho. Lo hemos visto, a veces cuando ha tocado en la crisis del 2019, la gente sabe la importancia de la democracia, pero también considero que es necesario que este tema de la independencia judicial esté más presente en la agenda pública, porque al final, sin independencia del Poder Judicial, no es posible que haya una democracia sana. Entonces, esperamos acá humildemente desde Es lo que es poder aportar también a que la gente hable más de este tema, se preocupe más de la independencia judicial, porque un poco como decía usted, no es un tema que afecte a la gente que está en política o quiere estar en política, sino que es un tema que tiene una relevancia, un impacto directo en la vida diaria y en la calidad de vida de los bolivianos. Entonces, con eso cerramos la entrevista. Estimado doctor, quiero agradecerle nuevamente por habernos prestado un poco de su tiempo para poder conversar, debatir temas sobre la administración de justicia, la mala administración, la burocracia, la falta de independencia del Poder Judicial. Y bueno, espero que se nos dé la oportunidad también de poder conversar quizás de otros temas también relacionados con la justicia o no necesariamente, así que las puertas es lo que es, están abiertas para usted, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, Benjamín, yo le agradezco. Siempre sostengo que una buena entrevista depende de un buen entrevistador. Hoy me tocó un buen entrevistador que me permitió explicar algo que es mi actividad desde hace más de 20 años atrás, donde vengo investigando, escribiendo, dando conferencias, participando en congresos, el tema judicial que me preocupa enormemente, porque eso, sí, si el sistema judicial funciona mal, todo el país funciona mal. Los conflictos del 2019 han sido creados por falta de independencia judicial. Le tomo la palabra y ojalá exista otra oportunidad donde abordemos algún otro tema tan vital que interesa a la sociedad boliviana en general y a la juventud en particular. Muchas gracias. Entonces, hasta una nueva ocasión.